Si se dan cuenta, esta esquila es de vuelta completa, pero por lo cual no se le da la vuelta completa, pero solo funciona de media vuelta. O sea, sí se usa, pero para media vuelta. O sea, antes servía. ¿Pero por qué? Hay un atajo que es muy pequeño, pero hay un poquito más grande a su medida, no tan grande. Pero el detalle es que está amarrado con un cable de acero. Y bueno, ¿no? Saben que la mayoría de las parroquias tienen que tener un soporte con cuero para que pueda dar los dos golpes. No está mal, pero aquí es como lo acostumbran, ¿no? Este también es un repique de las dos campanas con la esquila. Aquí nomás son 3 campanas en esta torre de esta parroquia. Y este es el repique que se ocupa largo para cuando va a salir un coche. Y este acá. Y ahorita que salga, le vamos a dar otro. Va, ahorita les voy a mostrar las vistas de cómo está la vista desde la esquila, para que vean cómo está el abajo y cómo es que se ocupa aquí en la parroquia de San Andrés Ocotlán, en Calimaya, Estado de México. Le mando un saludo a todos los campaneros de Toluca, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Michoacán, Guerrero, Querétaro, España, a Luigi, a mi amigo Axel de Santiago, a José Jaime Ríos III, a mí, a Kevin Montes. También le mando un saludo a Fernando Remington, a César del Toro, y a quién más, a campaneros de Cholula, Puebla, campaneros de Morelia, campaneros de Morelia, Michoacán, Tarandacuao también, a los de Salvatierra, Guanajuato, a Montoya, y le mando un saludo a Cristian Alejandro Martínez de Arandas, Jalisco, a los Waldo, también un saludo para el Eduardo Muñoz, mi colega Eduardo Muñoz, para André Gontés, repiques de campanas oficial de Guadalajara, y a Alejandro Daniel Plasencia, a Vladimir, a quien más le mando un saludito. Bueno, creo que son todos, ¿no? Y a Andrés, y a campanero aprendiz de Querétaro, a ellos dos, y a Gerard Rivera, a Escobedo, y a otros más, ¿va? Esta es la parroquia San Andrés Apóstol en Calimaya, en Ocotlán. Y pues bueno, este es el repique que se ocupa para cuando sale el paseo. Y ahorita les comparto el toque de los santos cuando se da aquí. Pero también se le llama, por lo que he visto, toque de consagración, cuando es el toque de bendición para la hostia con el cáliz. Pero bueno, pues me despido y nos vemos en el siguiente repique.